Los fueros eran los estatutos jurídicos que regulaban la vida de una localidad o de una comunidad. Eran otorgados por el rey, por el señor o bien por el concejo, dependiendo del tipo de régimen jurisdiccional, recogiendo los derechos y privilegios de dicha comunidad. Se desarrollaron a lo largo de la Edad Media como respuesta a la pérdida del territorio a manos de los invasores musulmanes. Los visigodos habían unificado el derecho con el Liber Judiciorum, cuyo cumplimiento hicieron extensivo a toda la península. Pero la pérdida del reino supuso la de la unidad jurídica y se desarrollaron, al hilo de la repoblación, leyes locales lógicamente diversas unas de otras. El fuero, con lo que tiene de singularidad y privilegio, era un arma de la que se vale el rey y los señores para atraer población a las tierras que interesaba repoblar. Solía hacerse con determinadas zonas por su valor militar o económico, que generalmente eran zonas de frontera. Los poderes señoriales o reales otorgaban entonces la llamada Carta Puebla. En no pocas ocasiones era la propia población la que solicitaba un documento de este tipo a fin de que quedasen claras las condiciones, con lo que se convertía en una especie de pacto. Fue algo habitual entre los siglos IX al XII. La legislación foral recogía en principio el derecho público, pero con el paso del tiempo fue englobando también el privado. Pero sobre todo se aplicaba a las localidades que no tenían señorío o que constituían tierras de realengo, es decir, ligadas a la corona. Por eso el rey debía firmarlas en todos los casos, sellando el pacto con el concejo. A este se le otorgaba la elección del alcalde, así como un alfoz que contaba con varias aldeas y municipios y la representación de la ciudad en las Cortes. A cambio debía proveer al rey de soldados y tributos. Todo esto hacía que los repobladores prefiriesen establecerse en tierras de la corona que en tierras señoriales, y es razón principal por la que en los reinos peninsulares no se dio apenas feudalismo, sobre todo en el de Castilla, aunque algo más en Aragón. Los primeros fueros se concedieron en Asturias a comienzos del siglo IX o incluso quizá a finales del siglo VIII. Los fueros catalanes son unos 150 años posteriores y los de Navarra y Aragón de fines del siglo XI. Posteriormente se compilaron los fueros en cada uno de los reinos peninsulares, existiendo así un fuero de Aragón, de Castilla o los fueros de Valencia. El particularismo de los fueros chocaba con el fortalecimiento del poder real característico de la Baja Edad Media, y ese choque no solo se mantuvo, sino que se acrecentó en los siglos siguientes. Los comuneros propiciaron tras su sublevación el recorte de los fueros castellanos, como le sucedería a Aragón tras la revuelta de Antonio Pérez a fines del siglo XVI. En Cataluña desaparecieron cuando este pasó a manos de la monarquía francesa, pero fue tras la victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión a comienzos del XVIII cuando el sistema foral desapareció con los decretos de nueva planta, a excepción del País Vasco y Navarra. La cuestión de la foralidad vasco-navarra fue causa de dos grandes guerras en el siglo XIX, hasta que, consecuencia de la segunda, Alfonso XII en 1876 derogó los fueros, excepto en la cuestión fiscal y tributaria. Dejó una difícil herencia que atraviesa el siglo XX y llega hasta el día de hoy.